Alejandro Olmos Gaona, ¿cómo estás? Tal, Mónica. ¿Cómo estás? Te hicimos la introducción con que no hay plata. Tendríamos que haber puesto no hay oro. No hay oro. Claro. O ponele devolvé la bolsa. Devolver la bolsa. Porque estuve investigando, leí tu artículo que es excelente, pero además estuve investigando y parece que el 29 de julio siguieron mandando oro. O sea, perdón, eh, si Palazzo no hubiera denunciado, porque lo sacan a la noche, a oscuras, no nos enterábamos, nadie nos dijo nada de que se habían llevado el oro, a dónde, para qué, con qué fines, nada. No, además nos enteramos por la presentación que hizo Palazzo de acceso a la información pública, pero tampoco sabemos qué pasó, porque el ministro Caputo se limitó a decir que se había mandado el oro porque en el Banco Central estaba inmóvil, iba a generar rentabilidad. El oro no genera ninguna rentabilidad. El tema es que el oro lo mandan para vender. Hay dos opciones: Dale. o para venderlo o para garantizar una operación crediticia. Entonces les mando 450, 500 millones de dólares, me dan la plata y el oro queda ahí. Si devuelvo la plata de acuerdo a lo que se ha convenido, que por supuesto nada de eso se sabe, entonces devolvamos la plata y nos devuelven el oro. Que Macri también hizo lo mismo cuando era presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Alberto Fernández tuvo que salir a recomprar oro, pero ¿sabes cuál es lo notable? A mí no me asombra esto, y menos de Caputo, y menos de este gobierno. Y menos de Schwarzenegger, o toda esa gente que se junta. Claro, pero lo increíble es que es una costumbre de los países hacer este tipo de operaciones. Lo ha hecho Chávez, lo hizo Correa, lo hizo Evo Morales. Lo que pasa es que en el caso de Chávez, Gran Bretaña se negó a devolverle el oro al actual presidente, ¿no? Pero siempre hacen estas operaciones y lamentablemente nunca explican por qué las hicieron. Además, es muy fácil enterarse. Vos vas al Banco de Inglaterra y ahí está documentada las reservas de oro que tiene cada país. Es decir, no es un misterio. El misterio es para qué se llevan. ¿Y cuánto se llevan? Porque ¿Cómo? ¿Cuánto se llevan? ¿Cuánto se llevan? Como digo siempre, cuando las cosas no son claras, cuando no se muestran, es porque atrás hay algo oscuro que no hay que mostrar. Entonces, como este gobierno vive hablando que, es decir, el único logro de este gobierno es haber bajado el déficit. Y te digo que esto también habría es relativo, porque habría que pensar cómo bajaron eso, el superávit. No, pero además el déficit que se bajó es porque hubo una monumental devaluación en diciembre que llevó que llevó la inflación al 25%, pero por la devaluación. Es decir, no es, claro, dicen no es el arrastre de Alberto Fernández. Pero por otro lado, Caputo, Milei y Caputo se han enorgullecido que en los últimos 6 meses hubo un superávit fiscal, sí, efectivamente, de alrededor de 1.500 millones de dólares. Bueno, ahora, un superávit que se consiguió licuando salarios, jubilaciones, no haciendo las transferencias habituales a las provincias, postergando pagos. Eliminando ministerios, eliminando secretarías. Es como si vos, Mónica, mañana, no sé, tenés deuda por 400.000 pesos, ganás 500, no pagás nada y vas a tener los 500. Pero eso es porque hay cosas que tendrías que haber hecho y no hiciste, por un lado. Y por otro lado, lo que a mí me llama la atención es ese silencio sepulcral sobre el aumento de la deuda pública, que en los meses de Milei todavía no se sabe la cifra de julio, porque el Ministerio de Economía siempre da con 15 días de atraso, o sea que hasta el 15 de agosto no sabremos cuál fue el aumento de julio. ¿Y hasta julio cuánto fue? Pero hasta junio la deuda creció 65.000 millones de dólares. Wow. 10.600 en enero, 5.250 en febrero, 11.000 en marzo, alrededor de 16.000 en abril, 21.000 en mayo y 6.808 en junio. Yo diría que no está funcionando. Un plan económico. No hay plan económico. No, ya sé, que por eso me corregí. Plan no.
Y por otro lado, a veces me preguntan, ¿pero qué aumentan si no se han pedido préstamos? No, no aumentan porque, claro, el 52% de la deuda está en moneda extranjera y el 48% está en moneda local indexada, que se indexa por el coeficiente de estabilización de referencia, en algunos casos por la moneda extranjera. O sea que es una maquinita que sigue subiendo, pero de eso nadie habla. Es como que el tema de la deuda siempre ha sido tabú, ¿no? Mm. Pero en este momento Milei no puede enorgullecerse y después este disparate de Caputo decir que tiene la plata para pagar la deuda el año que viene. El año que viene hay vencimientos por casi 20.000 millones de dólares. Creo que para diciembre hay un vencimiento de 7.000 millones, me parece. Pero ¿de dónde van a sacar la plata? Si el Banco Central tiene reservas negativas. Pero bueno, son los misterios de este gobierno, donde hoy dice una cosa, mañana dicen otra. La prueba es lo que pasó hoy, donde declararon que había ganado González Urrutia, lo tuiteó la ministra Mondino, después lo Sí, retuiteó el presidente y ahora la Cancillería oficialmente dijo que no, que de ninguna manera. que Que hay hay que que ver, esperar, hay que ver, hay que sí. esperar. No, es un papelón. Es decir, en los últimos meses se han echado 60 funcionarios públicos nombrados por ellos. No es 60 funcionarios del albertismo. 60 funcionarios que nombró el gobierno de Milei y los echaron. Porque claro, acá no podés cuestionar nada de las locuras del desquiciado presidente que tenemos. Es decir, todo lo que él dice es palabra santa. Entonces, cuando alguien se atreve a cuestionar algo o a mostrar su discrepancia, afuera. Mm. Te pregunto algo más específico, así fantasiemos. Si el oro está en Basilea, ¿no? Se fue rumbo a Londres y está en Basilea. Para tentar a algunos inversores para que den dólares, porque parecería que no es que el oro viajó porque si no lo agarra la polilla, entonces vamos a hacerlo viajar porque así no le La agarra la idea, humedad, no le agarra la humedad, claro. ¿viste? O la polilla. No, es una especie de como prenda de garantía, como antes hacían, viste que vos no te alcanzas, en las películas antiguas argentinas, alguien llevaba el reloj y lo empeñaba, es un empeño, entonces Claro. te dan dinero. Claro, lo que pasa acá, primero, si fue al Banco de Inglaterra, eventualmente, como la Argentina tiene muchos juicios, corre peligro de que sean embargados el oro. Es decir, si va al Banco Internacional de Negocios de Basilea, no, porque ahí los activos que existen son inembargables. Supongo que habrá ido a Inglaterra y de Inglaterra habrá pasado a Basilea, ¿no? Y indudablemente o fue para vender el oro o para garantizar una operación crediticia, que es lo más probable. Lo que pasa que el gobierno, a través de las declaraciones de Caputo últimas, es decir, está tratando de conseguir 10.000 millones de dólares porque sabe que plata no tienen, aunque diga que la tienen para pagar. Y una de las esperanzas, a mi juicio, absurda, es postergar todo para que cuando gane Trump, si gana, cosa que también veo muy difícil, si gana Trump, como supuestamente Trump sería amigo de Milley, entonces le diría al Fondo Monetario, tíreles 10.000 o 12.000 millones de dólares. Ahora, toda esta fantasía Es que una circuló en todos los fantasía, medios es una quedó, fantasía. quedó destruida ayer o anteayer porque Mauricio Claver Carón, expresidente del BID, asesor principal de Trump, dijo claramente, primero, que la relación de Milley y Trump no es amistosa. Se han visto algunas veces. Segundo, que les resulta difícil comunicarse porque Milley no sabe hablar inglés. En tercer lugar, que Trump era amigo y es amigo de Mauricio Macri porque era amigo del padre, pero no de Milley. Y en cuarto lugar, que Trump no le va a dar un mango a Milley. Lo dijo claramente este tipo que no es un personaje de cuarta, sino, ya te digo, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y además es asesor de Trump desde hace mucho tiempo. Mm. Ahora, ¿hasta cuándo se puede sostener una mentira, no? Digo, porque vos decís eso, y también creo que en el artículo, o en otro artículo que he leído, pero hubo 330.000 cuentas que se suspendieron de sueldos. Están echando gente, es decir, la gente se está quedando sin trabajo. Mira, Eh, de acuerdo a algunas últimas estadísticas que he visto, se han perdido entre puestos públicos y privados 160.000, pero eso no coincide con el informe del Banco Central. El Banco Central efectivamente dijo que se dieron de baja 330.000 cuentas sueldo. Ahora, se dieron de baja porque ese trabajo registrado se terminó. Lo que puede ser
es que se terminó el trabajo registrado y haya trabajo de costado, o sea, trabajo en negro, donde se paga, pero no queda registrado porque los sueldos no se depositan en una cuenta, una caja de ahorro, ¿no? Entonces, a esto se suma cómo ha bajado notablemente el consumo, Sí. la destrucción de las pymes, el crecimiento de la pobreza. Es decir, lo que a mí me cuesta creer, Mónica, vos, bueno, estás más en el mundo de la radio y todo lo demás, pero siguen sosteniendo que Milei tiene la misma intención de aprobación que cuando ganó. Yo creo que, por lo menos con todo el mundo que hablo, con toda la gente que hablo, claro, mi núcleo de relaciones es muy reducido, pero también las encuestas se hacen sobre 1.000 personas. Es decir, por eso, ¿qué grado de confiabilidad puede haber sobre una encuesta telefónica de 1.200 personas sobre 48 millones de habitantes? Y además, ¿a quién le preguntan? Entonces, se tira esto de que Milei sigue teniendo apoyo, todos los medios dicen lo mismo, que sigue teniendo apoyo, y algunos dicen que increíble que siga teniendo apoyo con algunas cosas que pasan. Yo no creo en eso, pero bueno, Por ahí si es una siguiera noticia teniendo, falsa de las tantas noticias falsas que hacen correr. claro. Ahora, si siguiera teniendo apoyo, es porque en Argentina somos un grupo de dementes que estamos, es decir, vos que sos psicóloga, No es me decir, somos pongas masoquistas, ¿no? Es decir, claro. estamos con un tipo que nos flagela. Bueno, no, pero no me pongas en ese lugar. No me van a odiar los argentinos si yo digo algo por el estilo. No, no. Me parece que yo tenía una hipótesis que lo hablaba mucho con Marcelo el año pasado, este, y que creo que lo dijo Borón, habló de Venezuela, pero dijo algo por el estilo, como que el gobierno anterior, el que tuvimos, que fue en algunos casos errático, por decirlo de alguna manera, prometió una cosa y hubo cosas que no se cumplieron. Y creo que a la gente le vendieron un buzón de que había alguien, lo que quiero decir ahora voy a hablar como psicóloga, que juntaron mucha bronca las personas, porque no se Sí, sintieron representados, ni se sintieron protegidos, ni se sintieron defendidos por ese gobierno que habían votado. Y esa bronca la canalizaron mal, pero por otro lado debo decir que los actuales dirigentes que están en este momento en el Congreso y que supuestamente nos representan a mí, a vos, los que no están con mi ley, tampoco tienen nada que proponer. exactamente, Mónica, eso es lo que yo digo siempre. El gran alimento de mi ley es que toda la dirigencia política que está enfrente de la Libertad Avanza no ofrece propuestas, no convence a nadie, porque siempre repiten las mismas cosas, siempre dicen lo mismo, siempre es el enfrentamiento estéril. Y claro, grandes grupos terminan negociando, como los gobernadores Jaldo, Zamora, dirigentes de Unión por la Patria que se pasaron con todos sus bagajes al mileísmo, cosas realmente inconcebibles, Mm. personajes como Scioli, que es funcionario de Ay, Milei. sí, Claro, sí. es decir, yo nunca le tuve nunca le tuve de simpatía porque realmente es uno de esos personajes que uno dice, ¿cómo es posible que este tipo alguna vez haya llegado a los cargos que llegó, no vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires? Es decir, el problema de la dirigencia es que es de una mediocridad espantosa y por otra parte porque una gran parte de ellos utilizan la función pública no para servir a la política, sino para servirse de la política. Y hay personajes como esta Lilia Lemoyne, hay personajes como la representante de la Libertad Avanza por Mendoza, la que usaba los patitos en la cabeza, Ah, es decir, sí. que dice que lo fue a ver a Astiz y tuvo que googlearlo porque no sabía quién era. Entonces, claro, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo es posible que no haya una oposición sólida que se enfrente a Milei, que le exija, por ejemplo, que se trate el DNU en la Cámara, DNU 70 en la Cámara de Se Diputados? puede hacer, Que, No es que no se puede, Se claro que se puede puede, hacer. pero no lo hacen, Mm. no lo hacen. Entonces, así como lo rechazaron en el Senado, estoy seguro que en diputados también lo rechazarían, pero bueno, Menem no convoca, no le piden que convoque, y así estamos. Entonces, Ujú. claro, todo eso significa que Milei siga creciendo, que siga desvariando, que con fondos públicos recorre el mundo para recibir premios, algunos francamente truchos. Entonces, realmente yo te digo que yo que soy historiador y conozco la historia de mi país minuciosamente, creo que jamás asistimos a una experiencia como esta, que va a terminar muy mal, porque
Milei iba a destruir a la casta y vino a gobernar con lo peor de la casta y además a servirse de un grupo de personajes que lo utilizan para sus negocios personales, porque el otro día personas muy confiables me dijeron que lo que están preparando la reglamentación de la ley bases son estudios jurídicos privados, o sea, no la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, porque también la ley bases, el mamotreto de 60 y pico de artículos y lo que quedó reducida, también fue preparado por los privados. Y esto de los privados, que yo quizás lo enfatizo, es porque Milei cree que los privados van a salvar a la Argentina, lo he dicho reiteradamente. Y evidentemente no sabe, o si lo sabe lo oculta, que los privados, salvo excepciones de empresarios que han invertido, que han trabajado, han perjudicado sistemáticamente al país con la estatización de la deuda privada, utilizando fondos del Banco Central. Entonces, ¿qué podemos esperar de los privados? ¿Y qué podemos esperar de un jefe de Estado que dice que el Estado es una organización criminal, Sí. que él va a destruirla, que es un topo que está Es dentro un del topo Estado que está, sí. para aniquilarlo? Entonces, es sorprendente que alguien que tiene este discurso pueda caer en alguien que lo apoye, excepto los obsecuentes de siempre, porque además hay un ejército de trolls actuando que hasta los dirigentes de los diarios más importantes acaban de denunciar a los trolls que tienen mileísmo y que operan desde la Casa de Gobierno. Bueno, Marcelo, ¿le querés hacer una pregunta? Sí, en realidad ya un poco la preocupación, sí, de Alejandro, ¿no? Mi pregunta era cómo se recupera el oro y si el Estado ya está destruido, cómo va a ser frente a todo esto, ¿no? Porque para mí el Estado no es que esté en su totalidad destruido, pero ya con la gran deuda que tiene es difícil, digamos, recuperar algo, ¿no? Es difícil destruir al Estado. La deuda, yo hablé de la deuda de los últimos 6 meses, pero la deuda actual, al 30 de junio, ha llegado a 444 mil millones de dólares. Una cifra realmente escalofriante, ¿no? Es casi el 100% de nuestro Producto Bruto Interno. Es decir, yo no creo que Milei pueda destruir al Estado porque espero y confío que en algún momento, es decir, tenga que irse, no después de 4 años, sino muchísimo antes, porque la situación económica no va a dar. Y por otro lado, no es que lo estoy cuestionando yo. A mí lo que me llama la atención es que lo que están cuestionando a Milei no es precisamente gente nada más que de la izquierda. Lo está cuestionando ex asesores de él como Carlos Rodríguez, Exacto. Lo está cuestionando Melconian, sí. Lo está cuestionando Alfonso Pratgay. O gente que estuvo en el gobierno, que trabajó para él. Exacto, y que... exacto. Entonces, claro, dicen que con este señor no vamos a ningún lado. Ahora, el problema es la secuela de todo esto, el aumento de la pobreza, de la indigencia. Pero claro, tenemos una cowboy como Patricia Bullrich, que lo único que quiere es aumentar las penas, es decir, bajar la edad de imputabilidad, es decir, es agarrar y creer que con el fusil se arregla todo. Después tenemos una manga de diputados cobardes que no se atreven a enjuiciar a esos 6 delincuentes que fueron a visitar a los genocidas a la cárcel de Seiza, porque parece que esto no tuviera ninguna importancia, porque además fueron a verlo a Astiz, a Guglielminetti, a personajes conocidos, condenados en todas las instancias, no que están en un proceso que eventualmente su condena puede ser revertida. Entonces, claro, cuando todos los días te encontrás con estas cosas, es decir, estamos en manos de un gobierno de dementes, con un poder judicial que no actúa y con un poder legislativo obsecuente y cómplice de todas las maniobras del presidente. Sí, un poder judicial raquítico. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandro. Antes de irte, voy a decir algunos de los libros que vos has publicado. La deuda odiosa, una doctrina jurídica para solución política, de Ediciones Peñalilo. Deuda o soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia, editorial Peñalilo. El FMI y la deuda, editorial Peñalilo. Continente, Buenos Aires, abril del 2022, y finalmente el FMI y el Derecho Internacional, Universidad de la Puna de San Luis. Te agradecemos muchísimo. Quería aclararte, perdón, que ese libro pude rescatar 5 o 6 ejemplares porque fue confiscado por el nuevo gobernador de San Luis, porque el libro tiene prólogo de Alberto Rodríguez Sá,
entonces dijo, este libro hay que tirarlo a la basura. Afortunadamente la editorial Peñalillo Continente lo va a editar ahora los próximos, dentro de 2 meses, con prólogo del embajador Archibaldo Lanús, para que la gente lo pueda leer. Eso es espantoso, lo que me acabas de decir, no sabía nada. Perdón, no solo espantoso, sino que cuando asumió el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, a las 2 horas intervino la universidad. Y no dejó entrar a los docentes, sí, lo sabía. Mandó un cuerpo de policía especial y agarró y dijo esta edición y otras que había a la basura, ¿no? Bueno. Gracias, muchas Mónica. Cosas tiran a la basura. Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro. Ya nos veremos y tomaremos ese cafecito tan prometido. Bueno, un abrazo. Hasta luego, gracias. Chau, chau.